día, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. Tengo el gusto de presentar en este momento un edificante estudio que nos va a enseñar que debemos nosotros de tener una fe en acción, de buscar al Señor y de tener ánimo. Y vamos a aprender nosotros de una mujer que se acercó con fe al Señor. Jesús estaba en rodeado de una gran multitud, iba a atender una necesidad y todos le tocaban, pero solo una persona necesitada aprovechó el poder que había en él para salvar, para sanar. Marcos 5, del 25 en adelante dice: y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho por mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno. El médico Lucas nos dice en el Evangelio de Lucas 8:43, la segunda parte, que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie. Luego la narración de Marcos nos sigue diciendo: sino por el contrario, había empeorado. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás, entre toda la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Otro evangelio dice: se decía a sí misma: si tan solo tocare el borde de su manto, sanaré. Vemos aquí entonces nosotros a una mujer, podemos decir en el anonimato, no se menciona su nombre, que estaba en una condición aislada, estaba en una condición deplorable desde todo punto de vista, desde el punto de vista social, desde el punto de vista religioso, ritual, era impura, no podía tocar, no podía estar entre las multitudes como se arriesgó a hacerlo, no podía ser tocada por alguien ni tocar a alguien. Dice que había gastado todo lo que tenía una situación económica muy difícil, además su situación física demasiado débil, por su situación una anemia, una enfermedad crónica, posiblemente apenas podía moverse, emocionalmente afectada, con una debilidad y posiblemente una depresión muy, muy grande, muy afectada. Primeramente, dice nuestra lectura que ella oyó hablar de Jesús. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es oír la palabra de Dios, que es de donde nos viene a nosotros toda esperanza, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Nos dicen otros pasajes también, Lucas 6:19 y Marcos 6:56, dice que toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Y la otra porción dice: donde quiera que él entraba, en las aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiese tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Algo similar nos describe también el capítulo 3 de Marcos. Posiblemente esta mujer había escuchado algo, o si no había escuchado, ella creyó que en Jesús había tal poder, había tanto poder, que no necesitaba preguntarle ni siquiera a Jesús o preguntarle a alguien si podía tocarle su manto. Ella creía que Jesús es el Mesías divino, que tiene poder aún en sus ropas, por la unción. Aún con ignorancia o aún con poco
teología, pero tenía la fe. En primer lugar, entonces, la fe consiste en creer en nuestro corazón, como dice Romanos. Dice, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces ella confesó con su boca. Dice que el que domina su lengua domina su cuerpo. Ella confesó. Las confesiones de la palabra de Dios son importantes en nuestro caso en el día de hoy. Dice 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, dice Pablo, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros creemos, por lo tanto también hablamos. Entonces esta mujer oyó hablar de Jesús, creyó en él, habló en fe y actuó a pesar de todas las dificultades. Ella creyó antes de que el milagro sucedió. Ella se abrió paso por toda la multitud, corriendo riesgos por estar en contra de los ritualismos y tradiciones religiosas. Y anónimamente se acercó por detrás, en una forma anónima, a escondidas podemos decir, y tocó el borde del manto de Jesús. Dice Marcos 5 del 29 en adelante, al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? El Señor ya sabía quién había tocado su ropa, pero él quería que hubiera un reconocimiento a la fe de esta persona, honrar su fe y que se hiciera pública para testimonio de otros. Y sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces, muchos le tocaban, pero sin fe. Solamente una persona aquí que le toca por fe. Nosotros tenemos que saber que el Señor no solamente tiene poder para bendecirnos, salvarnos, sanarnos, sino que tiene la voluntad y la compasión también de hacerlo. Entonces la mujer temerosa y temblando, dándose cuenta de que lo que había sucedido, vino y se postró delante de él. Aquí hay un reconocimiento del señorío de Jesús y le dijo toda la verdad. Aquí está ella abriendo su alma, siendo transparente. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. El libro de Mateo 9:22 nos lo dice en esta forma, volviéndose y viéndola dijo, hija, ten ánimo. Entonces aquí hay posiblemente una mujer que había estado deprimida, pero recibe ánimo del Señor, no solamente sanidad de su cuerpo, sino que también de su alma, sanidad, liberación de su espíritu y conocer al Señor Jesús como Señor y Salvador. El objetivo de la sanidad, entonces de los bienes que el Señor nos da por efecto de su redención, no solamente es que tengamos lo que necesitamos, sino que conozcamos al Salvador, que conozcamos al Señor y Salvador. Aquí lo está conociendo el Señor, al Señor, y el Señor le dice, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. En la palabra sanado, sanidad, sano, aquí es el griego soso, que se está refiriendo no solamente a la sanidad del alma, sino que liberación también, y también se está refiriendo a la sanidad física. Y vete en paz, porque solamente a través de conocer a Jesús nosotros tenemos paz. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor es el mismo
Él no ha cambiado. Él dejó dicho antes de subir a la diestra de su Padre, en Mateo 28:18, les dijo a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, incluyendo el día de hoy, hasta el fin del mundo. Y Marcos 16:18, en la segunda parte, nos manda él y dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Te invito a que tengas fe en el Señor Jesús, quien tiene compasión y tiene toda autoridad y todo poder. Te invito a que creas como esta mujer al oír la palabra de Dios, que la confieses con tu boca y que la acciones con tus actos, aún con cualquier dificultad que pueda haber. Que Dios te bendiga y te guarde. Espero que esta reflexión sea de bendición. Te invito a escucharla otra vez, a compartirla, a darnos un like. Y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas haciéndole un clic a la campanita para recibir notificaciones.